Que siempre no, como decimos aquí en el argot mexicano. Resulta que la Fiscalía de la República, la FGR, impugnó la sentencia que ya había anticipado que iba a ser, en la que un juez ordenaba la cancelación total de la orden de captura contra el exgobernador de Tamaulipas. Estamos hablando de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien está acusado por cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y el delito. Escuche nada más este cargo para un gobernador, el delito de delincuencia organizada. Pero recordemos que esto fue levantado, esta orden del juez de decir, hasta aquí con este asunto, fue celebrado por el mismo García Cabeza de Vaca, en que incluso dijo que había estado recibiendo una persecución política por parte de López Obrador, y en su momento, cuando se dio el carpetazo, por decirlo así, antes de esta impugnación, esto fue lo que dijo Cabeza de Vaca. La resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije. Fui inculpado hace casi 2 años por delitos que no cometí, que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón. Esta sentencia judicial nos demuestra, insisto, que fui víctima de una persecución política basada en pruebas falsas e invenciones que buscaban intimidarme, callarme e inclusive a presionarme a pedir licencia a mi cargo de gobernador. Mi compromiso es y seguirá siendo como ha sido toda mi vida. Ni me doblo ni me vendo. Y fue el 1 de marzo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lamenta este amparo otorgado a García Cabeza de Vaca y lo compara o lo coloca como una decadencia del poder judicial por liberar a ciertos personajes, dentro de ellos Cabeza de Vaca. Vamos a verlo. De la decadencia del poder judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes, hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos, eran los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme. Esto de el exgobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave. No es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción. En este caso, la Fiscalía General anunció que va a iniciar un proceso en contra del juez que concedió este amparo. ¿Respaldaría usted esta decisión de la Fiscalía? Sí, es que si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces.
si no actúa el Poder Judicial. O sea, porque no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad. Todos los servidores públicos estamos sujetos al escrutinio público y actuar de conformidad con la Constitución y las leyes. Y así es como se pronunciaba el presidente entonces al enterarse que, bueno, ahora este personaje, este funcionario público, cabeza de vaca, ya no iba a contar con investigaciones. Sin embargo, la Fiscalía ya había anunciado que iba a impugnar esta decisión. El juez Faustino Gutiérrez Pérez, perteneciente al juzgado octavo del distrito en Tamaulipas, notificó que un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. Claro, toda esta persona vino de parte de la Fiscalía Especializada en materia de la delincuencia organizada, y esa persona de quien hablan interpuso un recurso de revisión a la resolución hacia cabeza de vaca. Fue el pasado 28 de febrero que la Fiscalía dio a conocer que iba a impugnar esta decisión de quien hablamos, de cabeza de vaca, porque no existía un correcto proceso. De hecho, el juez federal ordenó la cancelación de la orden de aprehensión en su contra por el presunto enriquecimiento ilícito de delincuencia organizada. Y fue por medio de este comunicado que la Fiscalía señaló que el combate a los delitos cometidos por altos funcionarios bajo esquemas que, además de construir actos de corrupción, implican la comisión de ilícitos penales y se ve afectado cuando producen determinaciones judiciales que atentan contra el derecho y contra la administración de la justicia. Y esta resolución, damas y caballeros, del juez señaló que la Fiscalía sesgó información y ocultó datos de pruebas al juez de control. Esto con la supuesta finalidad de aparentar hechos ilícitos como un complejo esquema de lavado de dinero. Y bueno, es un dimes y diretes que por ahora traen. Sin embargo, ¿qué es lo que piensa usted? ¿Que es inocente cabeza de vaca? ¿Apoya usted esta decisión de la Fiscalía de meter en la cárcel a todos aquellos que están haciendo uso de recursos ilícitos, o cree que cabeza de vaca es inocente y no debe ir a la cárcel? La respuesta, el comentario más importante siempre vendrá de usted, y aquí lo leemos en México Hoy. No olvide compartir este video, suscribirse si no lo ha hecho y dejar un like. Soy David Valier, nos vemos pronto.